Ok, continuando con el curso de JMeter, vamos a ver. Quiero mostrarles una presentación porque para esto es para lo que está hecho la herramienta JMeter. Un segundo. Ok. El título es rapidísimo, es conoce las diferencias entre pruebas de carga, capacidad y estrés. Eso es lo que vamos a ver rapidísimo. ¿Qué son las pruebas de carga? Con estas pruebas, las empresas pueden conocer la cantidad de usuarios que soporta un producto en un lapso de tiempo determinado, según los usuarios que esperan de tener o los que va a tener el cliente. Sin embargo, sin forzarla a una capacidad mayor a la esperada. Por ejemplo, se necesita probar un puente para saber su comportamiento de 100 personas sobre él. El dato de la cantidad es determinada por el cliente, es decir, el cliente nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas, o yo estoy esperando en mi plataforma 500 usuarios, 100 usuarios, 200 usuarios en paralelo. Esto lo quiero dejar bien claro. ¿Qué significa esto? Muchas veces se desarrollan los software y estos software se dicen, no, pues están bien, resulta que el desarrollador, esto pasa muchísimo, más de lo que ustedes imaginan, resulta que el desarrollador es un desarrollador que tiene un nivel junior, es novato, es bueno, es un buen programador, etcétera, pero resulta que tiene algunas deficiencias normales cuando empiezas a desarrollar. La primera es decir, el software yo lo valido que está bien, sin antes haber hecho estas pruebas. ¿A qué me refiero? Muchas veces el desarrollo, hay frases muy comunes, yo fui 9 años desarrollador, entonces perfectamente, porque yo las llegué a decir es que en mi máquina jala muy bien, ¿no? Sí, el problema no es ese, el problema es que ese software que tú estás haciendo, sea cual sea, como se llame, no es para ti nada más o para una máquina que está en local, sino que ese software se tiene que subir a una plataforma, a un servidor. Puede ser en un servidor en Linux, puede ser un servidor en Windows, en el que sea. Y el tema es que lo vamos a probar. ¿Cuándo lo vamos a probar? Pues muchas veces las empresas, este tipo de pruebas o de cualquier prueba de testing se les va, ¿no? No, pues no es necesario. No pasa nada, el software está bien. Pues yo ya lo vi con el desarrollador, jaló muy bien, sí. El problema es que cuando eres nuevo en esto, puedes cometer un error garrafal. No tomar en cuenta que cada vez que un usuario entra a la plataforma consume recursos. Consume recursos, el famoso dirían la gente de arquitectura, como consumen fierros. Estos fierros, ¿a qué se refiere? Se refiere a las capacidades que tiene el servidor. Empiezas a consumir tanto memoria RAM, tanto procesadores, empiezas a consumir todo lo que tiene que ver con la arquitectura de tus servidores. Ahí es donde van a entrar servidores en paralelo, seguridad, etcétera. Pues obviamente esa es la parte de infraestructura, ¿sale? Hacer servidores espejo, etcétera. Pero esto, cuando tú haces, imagínense que cada uno de estos usuarios, cada una de estas personitas que se ven aquí, pues son las peticiones que le estás haciendo a tu servidor, ¿sale? Entonces imagínate que cada una de estas personas lo que hace realmente es hacer una petición. El puente, lo simulamos, es el servidor, ¿sale? O los servidores que nosotros vamos a consumir. Hoy en día ya las nuevas tecnologías como Amazon, pues ya hasta te dan por tiempo, por minuto, por segundo y te dicen, ok, ¿cuántas gentes vas a necesitar o cuántas personas? No, pues van a entrar 3. Ok, te rento un servidor que nada más va a soportar 5, por decir, por segundo y no hay ningún problema. Si necesitas más, yo solito automáticamente también te lo pongo, te lo ajusto, pero obviamente tu renta se va a disparar y así sucesivamente. Eso es cuando la empresa tiene un capital pues bastante amplio, ¿no? Y lo puede hacer. En las empresas comunes o normales es difícil que se haga eso. Más bien, lo que se hace es se renta un servidor y una vez que se renta ese servidor, pues ya dicen, ok, vamos a rentar un servidor que tenga, no sé, 34 o 62 en RAM o no sé, un Core i7 o dos núcleos o 4 núcleos de 12ª generación, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer el rango calculando de acuerdo a cuánto se va a consumir. Y aquí es donde entran estas pruebas. Estas pruebas son oro molido para una empresa. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a decir por medio de cargas y gráficas y estadísticas, les vamos a decir
oye, ¿sabes qué? Tu servidor no está listo para soportar una carga de 100 personas, como viene en el ejemplo. El servidor está listo nada más para 50, es un decir. Obviamente, un servidor que no soporte 100 personas en paralelo, pues es de risa, ¿no? Estaríamos hablando en las pruebas normales, pues estamos hablando de pruebas de 3,000, 5,000, 10,000, 15, 50,000 usuarios, y por eso esta herramienta es genial. ¿Por qué? Porque te permite hacer este tipo de pruebas en donde tú vas a simular peticiones por medio del protocolo HTTP o HTTPS de security, y le vas a estar haciendo peticiones a ese servidor y vas a estar viendo cuántos están consumiendo de los famosos fierros, es decir, del servidor. Y entonces nosotros les vamos a poder decir con toda la seguridad, oye, ¿sabes qué? El software que hiciste está bien hecho, está consumiendo pocos recursos, está consumiendo poco de la memoria, está consumiendo datos de la base de datos de manera efectiva. Créanme, se los digo por experiencia. Esta herramienta desenmascara muchísimas cosas del desarrollador, muchísimas. ¿Por qué? Porque nos va a dar los datos exactos. Por ejemplo, si una consulta está mal hecha. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, está corriendo el software y de repente nos damos cuenta que en cierto punto en un combo, yo los combos les llamo a los select, en una selección de datos, por ejemplo, los estados, pues resulta que cuando tú haces la petición te das cuenta que se tarda de 2 o 3 segundos en desplegar ese combo. Cuando eres nuevo en esto del testing, pues tú dices no pasa nada. Pero ya cuando tienes experiencia en esto y tú como QA o como para ver todo lo que es Quality Service, o sea, los servicios de calidad, tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí algo está mal. Ya se tardó 2 segundos o 3 segundos en desplegar este combo, y entonces vas a tener que empezar a ver qué es lo que está fallando en ese combo. Créanme, a mí me ha pasado que yo cuando investigo empiezo a ver la consola, empiezo a ver los datos, etcétera, etcétera, pues resulta que esas peticiones están mal hechas. La consulta a la base de datos, en este caso el SQL que se aplicó, ya sea el lenguaje que ustedes estén manejando, PLSQL, MySQL, el que sea, resulta, o Postgres, no sé, X, resulta que todas las peticiones están haciéndose mal, ¿no? La consulta está muy mal hecha, estás trayendo un montón de datos. Créanme, a mí me ha tocado ver consultas en donde se tiene que pedir los estados de un país o de cierto país, y la consulta tiene 15,000 o 20,000 datos. Créanmelo, se pasa. ¿Por qué? Porque las nuevas herramientas, los nuevos frameworks, todo lo que ha salido, pues ya viene muy, muy remasterizado, ya vienen con cosas muy, muy padres, pero esas cosas muy padres también traen consecuencias altas. ¿Por qué? Porque te hacen la vida al desarrollador más fácil, pero también hacen la vida mucho más complicada para los fierros, para los servidores. ¿Por qué? Porque tú ya nada más arrastras un elemento. Mira, resulta que yo nada más arrastro este elemento y después le digo, nada más tráeme este dato, pero no te das cuenta que cuando arrastraste este campo o este objeto, ya te traía ahí una consulta relacionada de todas tus tablas, y que después de ahí hace el filtro, y que después de ahí saca el modelo, o de ahí saca el resultado. Entonces esto trae como consecuencia que cuando tú ves un select común y corriente, pues resulta que te estás trayendo 15,000 datos, y eso le está haciendo peticiones, nada más le está haciendo 15,000 peticiones al servidor, casi nada. Entonces, cuando lo corres con una persona, esta persona, véanlo aquí, esta persona está pidiéndole nada más en ese campo 15,000 veces. ¿Sale? Más otros 15,000, más otros 15,000. Imagínense lo que le estás pidiendo en la infraestructura al servidor. O sea, lo vas a tirar con 10 personas, te comiste todo el servidor, te comiste los 32 gigas, te comiste el servidor, etcétera. Los procesos, muchísimas cosas pueden pasar en este proceso. Entonces, quiero aclarar todo esto porque estas son las pruebas de carga, ¿no? Vamos a ver lo que dice el ejemplo. Se necesita probar un puente para saber su comportamiento con 100 personas sobre él. El dato de la cantidad es determinada por el cliente, ya lo especificamos. Los arquitectos de pruebas lo que hacen es dividir este grupo en total en grupos más pequeños que vayan ingresándose al puente de manera paulativa. En un lapso de 5 personas inician, en un minuto ingresan otras 5 y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a hacer nosotros con el servidor. Vamos a hacer peticiones al servidor paulativas en donde vamos a ir aumentando poco a poco las cargas a hasta completar las 100 personas. Y con esta actividad específica, como ¿qué es lo que van a hacer? En este caso, estos usuarios van a estar saltando, lo que al final
Permite evaluar el comportamiento del puente y si su estructura y estado final tuvieron el comportamiento saludable para soportar esta actividad. Resumiéndolo, vamos a ir haciendo cargas pequeñas en el servidor y vamos a ver si realmente la infraestructura, en este caso nuestros servidores, están listos para que este software nosotros podamos decir, vamos a liberarlo. Está de manera correcta, está desarrollado perfectamente, ¿sale? Pero, ojo, no nada más podemos hacerlas o tenemos que hacer las pruebas de carga. Vamos a continuar con esto. Vamos a hacer también pruebas de capacidad o capacidad en el test, ¿sale? Seguimos con el ejemplo. El objetivo de estas pruebas de capacidad es evaluar el punto de quiebre de la aplicación, es decir, en qué momento este puente va a colapsar. Es determinar la carga máxima de usuarios que puede soportar la aplicación a escalabilidad. Es decir, ya no le vamos a dejar caer o dejar ir 100 hilos, o bueno, ya me estoy metiendo con la terminología, 100 usuarios. Aquí le llamamos hilos. ¿Sale? Entonces nosotros ya le vamos a hacer un poquito más, vamos a ponerle 100, 110, 120, ¿sale? Tomando el ejemplo de la analogía del puente, se agregarían más personas por el intervalo de tiempo superando las 100 personas que inicialmente esperábamos soportar en el puente. Ejemplo, vamos a poner 150 personas en total, siempre haciendo pausas entre cada grupo que se sumen a las que ya están saltando en el puente. Es decir, ya están sumándose y suma otros 5 y se van a ir incrementando, llegando al punto donde el puente colapse, donde esto truene y se vea seriamente afectado. De esta manera nos daremos cuenta de qué capacidad tiene el sistema para atender usuarios de manera concurrente. Es decir, usuarios concurrentes, usuarios en paralelo, lo que estábamos explicando. Decir, ¿sabes qué? Mi cliente está esperando 1000 usuarios y yo ya hice las pruebas de capacidad y resulta que el sistema va a poder soportar hasta 1300 usuarios en paralelo o usuarios concurrentes. Entonces, eso le va a garantizar al usuario y decirle, ¿sabes qué? Está perfecto, esto está muy bien, yo lo compro, el software quedó muy bien hecho. Les voy a poner un ejemplo real. En los ejemplos reales, no sé si ustedes han visto los Viernes Negros, famoso en Estados Unidos, los días del famoso Viernes Negro. En México también existe, por ejemplo, en mi país también existe ya por las fechas de noviembre, finales de noviembre, primeros días de diciembre, pues hay una promoción, ahorita se me fue el nombre, como le dicen, pero esa promoción lo que hace pues, es ventas según mucho más baratas, ¿no? Créanme, hay aplicaciones que no fueron testeadas, no pasaron por estos exámenes, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando resulta que la prueba estaba esperando 100 usuarios o 1000 usuarios en paralelo o simultáneos, y resulta que pues fue un boom y ya no entraron 1000, sino que entraron 1500, 2000. Estas páginas se han caído, enormes, así. Hay ejemplos enormes, si ustedes buscan, de empresas multimillonarias y que a su vez han tenido pérdidas multimillonarias, porque resulta que tú cuando ya entraste a la página dices, este elemento, no sé, esta pantalla, esta laptop, lo que sea, sí me gustó, y el momento que tú la vas a comprar le das enter y resulta que el sistema no responde y ya no te dio, o estabas metiendo el número de tarjeta y ya no respondió, o hizo el cobro pero no lo mandó, y etcétera, etcétera. Entonces han tenido pérdidas multimillonarias. Créanme, esto no lo tomen a la ligera. El curso les va a ayudar para hacer todo este tipo de cosas y decirle a su cliente, ¿sabes qué? El sistema está listo para 1000 personas, aguas, o sea, y su prueba máxima de capacidad es hasta 1300 personas, por decir. Es un decir, ¿no? Entonces, para esto hay que entender bien las diferencias y por eso se lo estoy explicando lo más que puedo, ¿no? Por último, vámonos con las pruebas de estrés. Fíjense aquí, dice, acá colocamos a las pruebas a la robustez y la confiabilidad del software, sometiéndola a condiciones de uso extremas. En estas condiciones se incluye el envío excesivo de peticiones, o sea, ya estamos poniéndolo pero realmente al máximo, y la ejecución en condiciones de hardware limitadas, o sea, ya decir, el objetivo de esto es saturar, aquí como esta es la palabra clave, el objetivo es saturar el programa hasta un punto donde quiebre, donde aparezcan los bugs y los defectos potencialmente peligrosos y verificar si los mismos pueden recuperar sus recursos físicos de forma autónoma sin requerir la intervención humana. ¿Qué quiere decir todo esto?
vamos a estresarlo, o sea, vamos a ponerlo en su máximo y vamos a ver si el sistema, de acuerdo a la programación, de acuerdo a las consultas, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a los sistemas de seguridad que hayamos hecho, va a soportar estas pruebas y incluso se va a poder recuperar. Esto es muy importante. Continuando con el ejemplo de las personas saltando sobre el puente, en esta prueba colocamos a las mismas 150 personas que participaron en la prueba de capacidad, pero sin pausa entre saltos. Es decir, lo están poniendo a su máximo, aparte de que ya lo estresaste, o sea, le dijiste, vamos a ponerle toda la carga, ahora va a ser diferente la petición. Van a ver que vamos a hacer ejemplos donde se va a tardar un segundo, medio segundo, 50 centésimas de segundo, etcétera, etcétera. Pero si de verdad lo quieres estresar, pues les vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora con 1500, estábamos esperando 1300, ahora vamos a ponerle 1500 y vamos a bajar el tiempo de carga, es decir, estábamos un segundo por cada usuario, ahora vamos a ponerle 300 centésimas de segundo, ¿no? Con el objetivo de evidenciar si el puente puede recuperar su forma después de alterar su estructura durante la prueba, es decir, si realmente ponerlo y ver en qué momento, aparte de que va a quebrar, es ver si realmente el puente o el sistema se puede recuperar de un daño crítico, ¿sale? Pues bueno, espero que no los haya aburrido. Al contrario, créanme, esta es la base para saber qué es lo que vamos a tomar en el curso. Si no entendemos esta base, pues tenemos un grave problema porque no vamos a entender entonces para qué sirve JMeter. JMeter no es un aplicativo o no es un framework como Cypress o como Catalon o Selenium, WebDriver. Esos aplicativos son para otro tipo de pruebas, validar que el sistema está pasando, validar cómo carga el objetivo, si el campo usuario es válido, si puede aceptar textos, etcétera. Aquí es diferente. Aquí de plano sí le vamos a hacer peticiones al HTTP, al HTTPS o a una consola o a una carga de una base de datos, y sobre esa carga vamos a validar si el sistema está listo para soportar estas cargas y si nuestros servidores también están listos para ejecutarse. Si todo esto prueba efectivamente, ahora sí ya le podemos decir al desarrollador, hiciste un software, o desarrolladores hicieron un software excelente, está listo, consume pocos recursos, responde rápidamente y consume poco de la memoria, consume poco de la base de datos y está listo para salir. Esto normalmente se hace en 3 fases. Está casi siempre la versión de desarrollo. Hay una prueba, como se podría decir, pendiente o de liberación para que ya el usuario haga pruebas sobre el software. Y por último está la prueba, y bueno, ya se va a todo lo que es el sistema a la parte pública, a donde ya se liberó totalmente y ya cualquier usuario puede entrar. Obviamente ahí es difícil, ahí ya no se hacen pruebas normalmente, ya esa última fase pues es cuando ya pasamos por todas estas y decimos, perfecto, el sistema está listo y se puede liberar, ¿sale? Cuídense mucho, espero que esta intro les sirva mucho y pues ya en el siguiente video, ahora sí ya vamos a entrar de lleno a instalar la herramienta y empezar a ver todo lo que se tiene que hacer para trabajar con JMeter. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.